Los invitamos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 9. Hoy nos corresponde avanzar en este capítulo 9 en los versículos 14 al 18. Pero el capítulo 9 de Romanos es un capítulo que tiene mucha unidad, mucha cohesión, y es muy difícil avanzar sin mantener esa cohesión, sin ligar lo que vamos a decir de nuevo con lo que ya se dijo. Así que para poder hacer un avance coherente con la unidad tremenda que tiene este capítulo, vamos a repetir un poco de lo que dijimos la semana pasada, para que la sección nueva pueda ser entendida conectada con lo que se enseñó anteriormente. Por esa razón, aunque nos corresponde hoy del verso 14 al 18, vamos a ver del verso 1 al 18. Entonces, conmigo en la lectura de la palabra de Dios, por favor, hermanos. Esto dice el Señor a su pueblo. Así dice el Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El contexto de nuestro pasaje es la enseñanza del capítulo 8, versículos 31 al 39, sobre una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios. Vean conmigo otra vez 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vean conmigo el versículo 38 y 39 otra vez. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios. Pero alguien preguntaría, ¿cómo? Una salvación absolutamente segura para los escogidos, pero ¿y la nación de Israel? Ellos fueron escogidos y ahora la mayoría están lejos de esta gran salvación y separados de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Será que eso nos puede pasar también a nosotros
los escogidos del nuevo pacto? A lo largo de la carta, Pablo siempre debate con un opositor imaginario, y en esta sección lo hace también, para resolver cualquier duda que ensombrezca una salvación totalmente segura y totalmente por gracia. Y la respuesta a esa pregunta es no. No, eso no nos puede pasar a nosotros, los escogidos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Israel fue escogido como nación. Pero esa elección nacional no fue para salvación. La verdadera elección para salvación es la que Dios hizo adentro de la nación de Israel. Y de esa manera se resalta la doctrina de la elección soberana para salvación. La elección soberana para salvación. Y ella explica por qué solo un remanente de Israel tiene hoy una salvación totalmente segura. El tema pues de nuestro pasaje es la elección soberana adentro de la nación de Israel explica por qué solo un remanente de hebreos tiene una salvación totalmente segura. Otra vez, la elección soberana adentro de la nación elegida explica por qué solo un remanente de hebreos tiene una salvación totalmente segura. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es Elección soberana en el Evangelio invicto. Elección soberana en el Evangelio invicto. Y las palabras claves que vamos a repetir todo el mensaje son elección soberana, que también puede ser llamada elección incondicional. Elección soberana o elección incondicional. Y en el pasaje hay tres líneas de pensamiento profundo. En primer lugar, la pregunta que resalta la elección soberana en el verso 6a. En segundo lugar, la profundidad de la elección soberana en los versos 6b al 13. Y en tercer lugar, que es lo que nos corresponde hoy avanzar, la primera objeción a la elección soberana, versículos 14 al 18. La pregunta, la profundidad y la objeción a la elección soberana. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I y este mensaje es para la iglesia de todos los tiempos. Comencemos con la pregunta que resalta la elección soberana. Vean conmigo el verso 6a. No que la palabra de Dios haya fallado. Sé que inmediatamente ustedes están preguntando, pastor, pero nosotros no vemos ahí ninguna pregunta. No que la palabra de Dios haya fallado, es verdad, ahí no hay ninguna pregunta, pero el contenido hasta ese punto permite implicarla. A lo largo de la carta, Pablo ha dicho muchas cosas que los judíos malinterpretaron y lo hicieron su enemigo. Ahora Pablo va a decir una cosa más, tal vez la más ofensiva que las anteriores, con la cual él piensa que los judíos lo van a odiar aún más y van a decir que él odia a Israel. Por esa razón, entre los versículos 1 al 5, de la manera más fuerte posible, Pablo trata de decir, no piensen que lo que voy a decir a continuación muestra que yo odio a Israel. Por el contrario, yo amo a mi nación y desearía ser un maldito si con eso ellos fueran salvos. Pero debo proclamar todo el consejo de Dios. No puedo diluir el evangelio, ni tener ninguna doctrina escondida, porque debo proclamar todo el consejo de Dios, así como se me enseñó en el seminario reformado del tercer cielo. Recuerden que Pablo estuvo en un seminario reformado en el tercer cielo, y allá fue donde le enseñaron estas verdades que ustedes no ven en ningún otro apóstol, de las cuales Pedro dice que son difíciles y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces Pablo, con ese contenido de verdad revelacional en su corazón, dice, yo amo a mis hermanos hebreos, pero yo no me puedo callar, yo tengo que comunicar todo el consejo de Dios. Y luego dice, aquí va, escúchenlo bien, la salvación que antes dijimos es la justicia de Dios en Cristo,
que el pecador recibe por la fe sola, justificado por la fe sola, como un acto de imputación que Cristo logró como único representante de la raza de una nueva humanidad, como segundo Adán. Esa salvación, esa justicia de Dios por la fe sola, por imputación, que logró nuestro gran representante, el segundo Adán, es por la elección soberana de Dios. La salvación es por la elección soberana de Dios. Y el ejemplo más claro de eso, como decía el pastor Julio en su sermón anterior, es la nación de Israel. Y eso nos lleva a nuestra segunda línea de pensamiento. Esa es la pregunta que resalta la elección soberana. Ahora veamos la profundidad de la elección soberana. Si seguimos de nuevo en el verso 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, y aquí está contestando la pregunta, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para explicar esto vamos a decirlo de una manera didáctica en la siguiente manera. Estamos hablando de la elección soberana. Hay una elección superficial y una elección profunda. Hay una elección superficial y una elección profunda. La elección superficial es la elección nacional que Dios dio a Israel como nación. Y la elección profunda es la elección para salvación, la cual Dios le dio solo a un remanente dentro de la nación. ¿Estamos? Por eso dice en 6b, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso divide a la nación de Israel en dos grupos. Unos son la descendencia física de Israel solamente. Esos son los que tienen la elección superficial. Esos no son israelitas verdaderos, tienen una elección superficial. Los demás son los israelitas verdaderos. Esos son los que tienen una elección profunda. Esos son los que son el verdadero Israel, un remanente. Y esto no es nuevo en la carta. Pablo ya enseñó esto en el capítulo 2, versículo 28 y 29, cuando dijo que un israelita verdadero es el que tiene circuncidado el corazón. Así que no es nada nuevo. Ahora veamos otro ejemplo de esto de elección superficial y elección profunda. Versículos 7 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo explica aún más. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Noten otra vez, los descendientes de Abraham, ser descendiente de Abraham, eso es elección, pero es una elección superficial. Pero dice, no por ser descendiente de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esa es la elección profunda. Es decir, la elección profunda son aquellos que son como Isaac. ¿Cómo es Isaac? Isaac es un ser humano que nació por un milagro, nació por una promesa. Así que todos los hebreos que como Isaac nacen de un milagro, no solo de la genética de Abraham, sino de un milagro, de la promesa del pacto eterno, esos hebreos tienen la elección profunda y ellos son el verdadero Israel, no simplemente los que nacen con la genética de Abraham. Y para mostrar que es un asunto de pura elección soberana y no de obras hechas por el individuo, recuerden que este evangelio es un evangelio que muestra una salvación por gracia solamente. Utiliza el ejemplo de los gemelos de Isaac. En el caso de los gemelos de Isaac es el punto más alto de esta explicación de una elección soberana. Vean el versículo 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre,
pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que, esta es la frase clave del pasaje, para que el propósito de Dios, conforme a la elección soberana, permaneciese, no por las obras, eso excluye alguna característica en el individuo o alguna obra del individuo, sino por el que llama, es decir, por la elección. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Solo uno de los dos gemelos era elegido por una elección soberana, que no tiene nada que ver con el carácter del individuo ni con sus obras. La elección soberana está solo en Dios. La elección soberana es un asunto de Dios, es un asunto de la mente de Dios. No está ni en el carácter del individuo, no estuvo en el carácter de Jacob, de hecho Jacob era más bien malo, ni en las obras de Jacob, que de hecho eran más bien malas, sino que la elección soberana es algo que está en Dios. Y el apóstol, para probarlo, dice, mire que estos dos gemelos estaban en el vientre de su madre, y sin haber hecho nada bueno o malo, el uno fue elegido y el otro no fue elegido. Y cuando hablamos de una persona no elegida, vamos a introducir un término teológico que es la palabra reprobado. Reprobado es un ser humano que no fue elegido, es decir, fue pasado por alto. Entonces, en el vientre de esta mujer había dos gemelos y el uno fue elegido. ¿Por qué fue elegido? No lo sabemos. Eso es un asunto de Dios. Y el otro fue reprobado. ¿Y por qué así? Para que Dios muestre que Él es un Dios soberano. ¿Cómo muestra que Él es un Dios soberano? Porque elige. Elige a quien quiere y a quien no quiere no elige. Esa es la soberanía de Dios para la elección. Bueno, entonces, así como en el vientre de Raquel había dos gemelos, uno elegido y el otro reprobado, el argumento de Pablo es este. Así también en la nación de Israel hay muchos que son como Esaú, reprobados, y muchos que son como Jacob, elegidos. Y solo los que muestran visiblemente la fe de Jacob son los que tienen la elección profunda, son los que son salvados, son el verdadero Israel de Dios. Y de esa manera la promesa de Dios no ha fallado. Dios le cumplió su promesa a Israel. Los escogidos, los verdaderamente escogidos, los que fueron escogidos con una elección profunda, siempre han tenido una salvación totalmente segura. Los demás en Israel, aunque son elegidos para ser una nación elegida, es decir, tienen una elección superficial, no lo son para salvación. Y eso explica cómo podemos estar en el nuevo pacto, los elegidos, totalmente seguros de que nuestra salvación siempre será segura y nunca se perderá. Porque en Israel no se perdió la salvación, es decir, la salvación solo la tuvieron algunos pocos, un remanente dentro de Israel, la tuvieron siempre y nunca la perdieron. ¿Notaron la línea de pensamiento en el apóstol? Pero después de explicar esto, a mí me parece sencillo, a veces puede sonar un poco complicado, a mí me parece sencillo. Después de que Pablo explica esto, que es tan claro, es tan sencillo, aparece en la mente humana una objeción natural, y es esta. Si los dos gemelos eran iguales y ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal, ¿por qué Dios le da la salvación a uno y se la niega a otro? ¿Qué padre que tenga dos gemelos y ambos se enferman con una enfermedad mortal pero curable, le negaría el tratamiento a uno y se lo daría al otro? ¿No será que Dios es injusto? La respuesta es no. Es que ese padre que tiene sus dos gemelos enfermos de una enfermedad mortal pero curable, no está obligado a hacer justicia con sus dos hijos enfermos. Dios sí.
Por eso no podemos juzgar a Dios con pensamientos humanos ni con analogías humanas, como le decía Lutero a su contradictor, el doctor Johannes Egg: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Y eso nos lleva a nuestra tercera línea de pensamiento, y la que es verdaderamente algún avance en el estudio de nuestro pasaje. Vimos la pregunta que resalta la elección soberana, vimos la profundidad de la elección soberana a través de esta figura didáctica de elección superficial y elección profunda. Y ahora vamos a ver el verdadero avance en el pasaje, la primera objeción a la elección soberana. Suponemos que hay una segunda, esa la veremos en la sesión siguiente. La primera objeción a la elección soberana está en el versículo 14 al versículo 18. Verso 14a: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Pueden ver el curso del pensamiento del apóstol? La verdad, la explicación que el apóstol dio anteriormente es bastante sencilla, y todos los que la escucharon la entendieron. La entendieron tanto y la entendieron tan bien que la pregunta sobre si Dios es justo o no, o que si hay injusticia en Dios, demuestra que sí entendieron lo que Pablo estaba enseñando. Porque cuando se enseña la salvación, que es por elección soberana, lo normal es que todos piensen que Dios es injusto. Escúchenlo con atención. Otra vez, cuando las personas comunes y los cristianos con poca luz piensan al escuchar la doctrina de la elección soberana que Dios es injusto, es porque el evangelio está siendo correctamente presentado. Cuando los cristianos de poca luz y los no creyentes, al escuchar de la bendita e infalible palabra de Dios de la boca de este apóstol, esta enseñanza exclusiva de él, que la salvación es un asunto de la elección soberana o incondicional de Dios, piensan inmediatamente que Dios es injusto, es porque el evangelio está siendo correctamente presentado. Y es que la doctrina de la elección soberana es contraintuitiva. Contraintuitiva quiere decir que la mente humana tiende a rechazarla de manera espontánea. Y se necesita una obra del poder del Espíritu Santo para que sea aceptada. Esa es la razón por la cual tan pocas iglesias creen en la elección soberana de Dios para salvación y la predican, a pesar de que es tan claramente enseñada en la Biblia. Y no solamente en este pasaje, sino en otro. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dejen alguna señal allí en Romanos 9 para poder regresar rápidamente y veamos cómo la salvación por elección soberana o la elección soberana para salvación es enseñada muy claramente en la Biblia. El asunto no es un problema de claridad, el asunto es un problema de que esta doctrina no nos gusta, porque como no entendemos todo en ella, nos hace pensar que Dios es injusto. 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros, esto es también el apóstol Pablo, repito, esta es una enseñanza que le dieron a él en el seminario reformado del Tercer Cielo, y por eso no muchos entienden y todos se molestan. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Realmente usted no necesita tener un doctorado en griego para entender eso. En el simple español de nuestra Reina Valera del 60, bendito sea el Señor por la Reina Valera del 60. En el simple, sencillo español de nuestra Reina Valera del 60, aquí dice claramente de que Dios escogió a esos tesalonicenses desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Escogió para salvación. Eso es elección soberana. De manera que la enseñanza, regresemos a Romanos 9, de la elección soberana es muy clara. Entonces, la objeción no es porque la enseñanza no sea clara,
sino porque hay cosas en esa enseñanza que nosotros no entendemos. Y como no entendemos, nos hace pensar que Dios es injusto. Y como no queremos que nadie piense que nuestro Dios es injusto, entonces o tapamos con algo esta doctrina, o la cambiamos por alguna otra cosa que haga pensar a los no creyentes y a los creyentes de poca luz que Dios no es injusto. ¿Ven la complejidad con esto? Veamos entonces ahora cómo el apóstol Pablo responde a esta primera objeción, a su opositor imaginario. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahí está la objeción. Y ahora la respuesta: en ninguna manera. Esta respuesta ya estamos acostumbrados a ella, la hemos escuchado a lo largo de toda la carta. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí? Otra vez, recuerden en otras ocasiones que les decía, lo que Pablo dice aquí cuando dice en ninguna manera es que se pone las manos en la cabeza, se sacude y grita. No voy a gritar, tranquilos. Hoy estoy calmado, especialmente hoy, gracias a Dios, estoy calmado. Pablo grita: ¡qué brutalidad! No digan esa brutalidad, ni siquiera la piensen. Sí, esa es la respuesta. En ninguna manera. Entonces, decir que Dios es injusto, cuando claramente Él ha revelado su elección soberana simplemente porque no entendemos esto o no nos gusta, eso es menospreciar su revelación. Y aquí es donde muchos hacen un esfuerzo por ocultar esta doctrina, presentar el evangelio desprovisto de esta doctrina, para que los impíos y los creyentes de poca luz no piensen que Dios es injusto. Pero ¿es Dios injusto? Ya Pablo lo dijo, no, en ninguna manera. Pero lo más asombroso de todo es que Pablo enseguida no hace una poderosa elucubración teológica proveniente del seminario reformado del Tercer Cielo, sino que hace algo muy sencillo que todos nosotros debemos hacer siempre: se apega a las Escrituras. O sea, no explica, no trata de explicar por qué Dios no es injusto cuando hace una elección soberana. Simplemente Pablo se aferra a las Escrituras. Y lo primero que dice es: esta doctrina de la elección soberana, Dios se la enseñó a Moisés. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y de nuevo, Pablo continúa en la sencillez de la Escritura, no está elaborando ningún complejo argumento teológico para explicar que Dios no es injusto al hacer una elección soberana. Simplemente Pablo cita las Escrituras y dice: esta doctrina de la elección soberana le fue declarada por Dios a Moisés mismo. ¿Y cuándo se la declaró Dios a Moisés mismo? Presten mucha atención a esto. En un momento muy especial de la historia de Israel, en el momento en que ellos construyeron un becerro de oro. ¿Recuerdan eso? En Éxodo 32 y 33, el becerro de oro. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos merecían morir en Israel en el caso del becerro de oro? Todos, incluido Aarón. Pero ¿qué hizo Dios? Mató a unos y salvó a otros. Eso es elección soberana. O lo que es lo mismo en este pasaje, misericordia soberana. Y es que la misericordia y la justicia en Dios no tienen la misma manifestación. Dios a veces manifiesta su justicia y Dios a veces manifiesta su misericordia soberanamente, como Él quiere. Por eso hablamos también de misericordia soberana. Y ahora da otro ejemplo de esa misma elección soberana, pero del lado de la reprobación, es decir, del lado de Esaú. El ejemplo de Moisés, cuando él en Israel, cuando hacen el becerro de oro, mata a unos, les da su justicia, y deja vivos a otros, les da su misericordia. Ese es un ejemplo por el lado de Jacob, que significa que a muchos les dio misericordia. Pero ahora viene un ejemplo por el lado de Esaú, es decir, ¿por qué reprueba? Verso 17. Dice: porque la Escritura dice a Faraón:
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Noten en este pasaje algo impresionante. Noten cómo empieza este pasaje. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, déjenme preguntarle algo, hermanos, ¿la Escritura habla? ¿La Escritura le habló al Faraón? No, fue Dios el que le habló a Faraón por medio de Moisés, cuando le dijo estas cosas que le dijo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo intercambia la persona de Dios por la Escritura. ¿Y para qué? Para mostrarnos que la Escritura es como Dios. La Escritura es igual a Dios. Y lo que Pablo está haciendo aquí es aferrándose a la Escritura. Recuerden, no está dando una explicación ultra complicada de por qué Dios no es injusto. Simplemente se está aferrando a la Escritura. Y por eso cambia la persona de Dios por la Escritura. Y dice, la Escritura reprobó a Faraón, no tuvo misericordia de él. Y eso fue un acto soberano de Dios. Y podríamos complementar diciendo, en ese mismo orden de ideas, la Escritura eligió a Moisés para darle salvación y usarlo grandemente. Entonces la Escritura reprobó a Faraón como reprobó a muchos en Israel. Recuerden que lo que estamos estudiando es por qué muchos en Israel se perdieron. Muchos en Israel se perdieron porque Dios los reprobó igual que Faraón. Soberanamente no los eligió. Y ahora viene la conclusión final, versículo 18. De manera que de quien quiere, y este es el asunto de la elección incondicional. La elección es incondicional porque ella radica solamente en la voluntad de Dios. La elección es incondicional porque no depende de nada que hay en el carácter o en las obras de Jacob. La elección de Jacob fue porque Dios quiso elegirlo. De manera que de quien quiere, y ahí usted puede poner el nombre de Jacob y puede poner el nombre suyo, de quien Dios quiso, tuvo misericordia. Al otro no le dio misericordia. Y negarle a una persona, Dios, su misericordia, ojo, eso no es injusticia. Dios es justo. El no dar misericordia para Dios no es injusticia porque Dios está obligado a juzgar y a hacer justicia. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, al que no le da misericordia y quiere endurecerlo, lo endurece. Esa expresión entonces de quien quiere habla de su soberanía, de su elección soberana. ¿Qué merecen todos? Todos merecemos justicia, pero a quien Él quiere le da misericordia y a los demás los endurece. Y eso fue lo que hizo al faraón, pero Dios no endureció un faraón con un corazón blando. Dios endureció a un faraón que se endureció a sí mismo, y de esa manera Dios no es injusto al elegir soberanamente o reprobar soberanamente. Esta es la primera objeción a la gloriosa doctrina de nuestra elección soberana. La segunda objeción la veremos en la siguiente enseñanza en el culto de adoración. Ahora cerremos con unas palabras de aplicación. Como columna y baluarte de la verdad, la iglesia local debe enseñar todo el consejo de Dios. Y eso incluye de manera especial esta doctrina, la elección soberana de Dios o incondicional. Así eso nos acarree críticas, burlas o enemigos. La Biblia enseña claramente que la salvación es totalmente segura y es un acto de la elección soberana de Dios. Así que la línea cardinal, el corazón del Evangelio en la carta a los Romanos puede sintetizarse como sigue.
La salvación consiste en la justicia de Dios, Romanos 1:17, imputada al pecador por la fe sola, lograda por un único representante, Jesús, quien murió solamente por aquellos en los que Dios ejercitó su elección soberana. Ese es el verdadero evangelio. Eso nos va a acarrear críticas, burlas o enemigos, pero hermanos, tal como Pablo se aferró a la Escritura, hermanos, guerreros de la fe, nosotros también debemos morir aferrados a la Escritura. Así nos encuentre el Señor cuando regrese o nos llame a su presencia, aferrados a la Escritura. Y ya hemos visto en la carta a los Romanos hasta esta enseñanza, aquellas doctrinas que nos distinguen como Iglesia Bautista Reformada Clásica. Nosotros somos de la fe bautista reformada clásica y por eso defendemos estas gloriosas doctrinas que ya hemos visto en la carta a los Romanos. Depravación total humana, la vimos en los primeros capítulos de Romanos. Elección incondicional, la acabamos de ver. Expiación limitada, la vimos en otras secciones. Gracia irresistible o llamamiento eficaz, la vimos aquí también. Y perseverancia final de los santos o seguridad de salvación. 5 doctrinas claves sin las cuales el evangelio glorioso de Jesucristo no está bien explicado. Así que aferrados a la Escritura, moriremos guerreros en la fe o nos encontrará el Señor cuando regrese. Y la segunda aplicación derivada de esta doctrina de la elección soberana es cómo saber si yo soy un elegido de Dios, cómo saber si esa elección soberana y profunda está sobre mí. Lo primero es que tú has creído el verdadero evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la depravación total, el evangelio de la elección incondicional, el evangelio de la expiación eficaz o limitada, el evangelio de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, el evangelio de la perseverancia final o seguridad de salvación. No has creído un evangelio adulterado como el falso evangelio de los testigos de Jehová o de los mormones o de los unitarios o de la Iglesia Católica Romana. No, has creído el verdadero evangelio y ese es el primer elemento que te ayuda a saber si eres elegido. En segundo lugar, cuando te examinas a ti mismo ves las marcas, los rasgos distintivos de un verdadero creyente. Tú aborreces el pecado, anhelas la santidad, quieres obedecer a Dios en todo, amas la oración, amas la lectura de la Biblia, amas congregarte los domingos en la iglesia local para adorar a Dios, amas a los hermanos, ves en ti la marca de la obediencia y todas estas otras características que te hacen ver que tú eres un verdadero hijo de Dios. Y finalmente, en medio de eso y del estudio de la palabra y con la palabra, el Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios y así sabrás que esta elección soberana que cayó sobre Isaac, que cayó sobre Jacob, también cayó sobre ti. Y a nuestros amigos que están hoy conectados con nosotros, amigos, quiero decirles que ustedes no deben preocuparse por saber si son elegidos o no. Ustedes deben preocuparse por sus pecados, por obtener el perdón de sus pecados, y hoy tengo una grandísima buena nueva para usted. Cristo, amigo, murió para perdonar pecadores como usted. Si usted al escuchar este evangelio glorioso de la salvación por gracia, se arrepiente sabiendo que usted ha pecado mucho contra Dios, se humilla delante de este Creador soberano, todopoderoso, que selecciona y salva por elección. Si usted se humilla ante Él y pide perdón por sus pecados, le garantizo que usted será perdonado, totalmente salvado, y usted podrá recibir el perdón de sus pecados y una salvación perfecta. Y usted podrá comprobar más adelante que aunque en la puerta del reino de Dios le decían arrepiéntase y crea, porque usted si no se arrepiente y no cree irá al infierno, y usted se arrepintió y creyó, y cuando pasó la puerta volteó hacia atrás a mirar y vio otro aviso en la puerta que decía usted está aquí porque fue elegido. Eso le sucederá, querido amigo, si usted en este día recibe el poder de Dios para salvación. Y yo suplico a mi Dios
a nuestro Dios que envíe sobre usted, querido amigo, su poder para salvación. Arrepiéntase de su pecado y crea en Jesucristo. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Si me rechaza, bajará al fuego eterno. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, qué grande eres tú. Qué grande es tu plan. Qué grande es la expiación. Qué grande es este misterio revelado al apóstol de los gentiles, Pablo. Qué grande es que tú nos has salvado porque quisiste, por tu elección soberana, por tu amor soberano, por tu misericordia soberana. Qué grande es este misterio, y qué grande y qué segura es esta salvación, puesto que viene de ti, está siempre segura en ti y nunca está en peligro. A los que has amado desde antes de la fundación del mundo, los has elegido para salvación, los has predestinado, los has llamado eficazmente, los has justificado y los has glorificado con toda seguridad. Qué grandiosa buena noticia, qué grandioso evangelio. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la elección soberana de Dios. Señor, te agradecemos tanto por este evangelio en el cual estamos seguros y felices. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, las ovejas sean quitadas de la manada y las vacas de los corrales, aunque vengan nuestros enemigos y lo destruyan todo, aunque pierda todo en esta vida, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, de una salvación que es por la elección soberana de Dios. Ese Dios soberano hace mis pies como de ciervas, como de cabras monteses, y me hace subir a las partes más altas de las peñas y los riscos, donde las fieras voraces salvajes no me pueden devorar. Allí estaré seguro, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, moraré para siempre, moraré por largos días. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrá separar jamás. A nosotros, los elegidos del Cordero, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por esta enseñanza hermosa de tu palabra, que es fuerza para seguir caminando y para seguir peleando las batallas de nuestro Dios como guerreros de fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.